Hola mis queridos amigos, nuevamente con la seguidilla de esta enseñanza de revestirnos de Cristo. ¿De qué es revestirnos de Cristo? Ya vimos que es ser imitadores de su carácter, de su mente, de sus acciones, es tener en nosotros el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tener la mente de Cristo es estar alineado a su pensamiento, alineado a su voluntad, pero también revestirnos de Cristo es ser imitadores de sus acciones. Él nos dio un ejemplo muriendo en la cruz, un ejemplo de amor, un ejemplo de perdón, un ejemplo de que su ministerio era más grande que ponerse a pelear por cosas pequeñas. Él nos está enseñando con su ejemplo que el reino de los cielos es algo más grande que, que las murmuraciones de porque vino aquel hermanito vestido, de que aquel predicó con gorra, que porque aquel vino en sandalias a la iglesia y entonces nos volvemos criticones y pensamos, hacemos de la iglesia, del reino de los cielos, aquí en la tierra, un zafarrancho. Pero Jesús nos enseñó que el reino de los cielos era algo más grande, que porque comemos helado en un vaso que tiene el nombre de una cerveza puesta. O sea, que ya eso nos quita ser dignos del reino de los cielos o nos quita santidad. No, esas son pequeñeces. Eso es para esos niños fluctuantes que dice Pablo, que no les puede hablar como seres espirituales, sino como a niños, que todavía tiene que hablarnos o dar porciones espirituales muy pequeñas y hace una comparación con la leche y que no nos puede dar vianda, cosas más pesadas, más fuertes, porque nosotros estamos todavía metidos o hacemos del reino de los cielos todavía algo de pequeñeces, contiendas, murmuraciones, enojos, críticas, y el reino de los cielos son cosas más grandes. Y eso es algo de lo que me gustaría compartir en esta segunda parte, revestirnos de Cristo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Voy a dar un ejemplo. Yo voy a la autopista, me paro ahí a la orilla, levanto mi mano a detener automóviles o camiones y les aseguro que nadie se va a detener, nadie va a parar. Más bien van a pensar que quizás estoy intentando asaltarlos. Pero en un caso diferente, yo voy vestido como oficial de tránsito, con mi insignia, con mi gorra de tránsito, con la patrulla de tránsito, como un servidor público del gobierno que trabaja en tránsito y levanto mi mano, va a parar no solo uno, va a parar otro y va a parar todos los carros que yo detenga en esa autopista. ¿Y cuál es la diferencia entre una situación y la otra? Pues el uniforme, que estoy vestido de autoridad, según la autoridad que me da el gobierno, para que yo desempeñe un trabajo, sea policía, sea médico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si estoy vestido de civil, ningún automóvil se va a detener, ninguna persona me va a hacer caso según a lo que yo le diga. Entonces, cuando Gálatas 3:27 nos habla de que nosotros estamos vestidos de Cristo Jesús, el estar vestido es porque nosotros estamos revestidos de su autoridad. Si nosotros seguimos su carácter, si nosotros seguimos o estamos revestidos de su mente, si nosotros estamos vestidos en amor, según las acciones que ya vimos anteriormente en Juan 14:12, entonces también nosotros ya podemos estar en otro nivel. Ya cuando hayamos dejado esas divisiones, esas disensiones, esos pleitos, todas esas cosas que son cosas pequeñeces dentro de la iglesia y que deben de ser arrancadas de raíz, debemos de arrancarlas,
de raíz y viene la murmuración y yo no le pongo el oído a la murmuración. Viene un hermano o una hermana a hablarme mal del pastor, no le pongo oído, porque yo ya quiero estar en otro nivel, porque estoy revestido de Cristo y el Señor me está diciendo, me está enseñando algo más poderoso. Dice que de cierto os digo que el que cree en mí las obras que yo hago, él la hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Imagínense cosas aún mayores. Y dice Lucas también, habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad y sobre todo los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Cuando un demonio ve a alguien revestido de Cristo, ve la autoridad del Espíritu Santo, ve la autoridad de Dios sobre esa persona. Entonces no tiene temor de la persona como tal. La persona es un simple instrumento que está revestido de autoridad para cumplir una orden, para cumplir una acción a la cual fue enviado. Dice Hechos 1:8. Vamos a ver rápidamente Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les promete el poder del Espíritu Santo, el cual llegó en Pentecostés. Pero Él les dice, y recibiréis poder, este poder que en griego es dunamis, que viene de dinamita, que es una explosión, es algo explosivo en el creyente. Este poder es para que usted predique, pero para que predique con poder. Veamos el ejemplo cuando Pedro llega al templo y dice que hay una persona paralítica ahí sentado, se le queda mirando y le dice, no tengo ni oro ni plata, yo soy humano, no tengo capacidad, no tengo título, no tengo nada para darte, pero lo que tengo te doy, estoy revestido de Cristo Jesús, levántate y anda. Imagínense la autoridad, el poder que salió de la boca de Pedro, un hombre que ya estaba revestido completamente de Jesús, que ya tenía el carácter de Cristo en sí, que estaba alineada su mente y que reflejaba el reino de los cielos aquí en la tierra, porque entendió que él era un simple pescador, que fue una persona que cometió muchos errores, que hasta negó a Jesús, pero que está revestido de Cristo, que está revestido del Señor. Es una autoridad que va por encima de mis propias capacidades, es una autoridad que va por encima de mi propia elocuencia y que no depende de mí, de quién soy, de lo que yo he hecho o de lo que yo haga o lo que vaya a hacer, sino que es algo que a Él le place y que viene de Él meramente. Dice que cuando Pedro caminaba, la gente sacaba a los enfermos a la orilla de la calle para que fueran sanos, para que tan siquiera o para que tan solo la sombra de Pedro tocara a los enfermos y los enfermos fueran sanos. Pedro estaba revestido de Cristo. Pablo fue una persona que estaba revestido de Cristo. Los apóstoles como tales estaban revestidos de Cristo. Y dice que la gente hasta temía juntarse con ellos. Yo no me quiero imaginar la clase de unción que emanaba de esas personas, porque habían entendido que no dependía de sus capacidades, no dependía de su apellido, no dependía de sus estudios, no dependía de su situación económica, sino que ellos entendieron que el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz y que todo era para la gloria y para la honra de Dios y que ellos eran simples servidores de Cristo aquí en la tierra y que ellos eran un espejo, eran el reflejo de Cristo aquí, que la iglesia era una extensión de los brazos de Cristo aquí en la tierra y que ellos simple y sencillamente tenían que cumplir con lo que Él les mandó. Él les mandó, vayan, les doy toda la autoridad para que sanen a los enfermos, para que echen fuera a los demonios. Y cuando yo veo la iglesia que no está actuando de esta manera, que yo no estoy actuando de esta manera, voy a ponerlo como algo personal, me doy cuenta que hay algo que no está bien, que algo está faltando. Dice que ellos permanecían unánimes
unidos en oración, en la palabra, estaban siempre juntos, tenían todas las cosas en común. Así fue la iglesia primitiva. Entonces ellos permanecían en la palabra y en la oración y entonces oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban. Entonces hay algo que nosotros hemos dejado de hacer y que debemos de retomar. La oración debe volver a la iglesia, la oración debe volver a nuestras vidas. Debemos de retomar el ayuno, debemos de retomar fuertemente el estudio de la palabra, porque el tener la palabra en nuestras vidas es poder estar alineados a la mente de Cristo, es poder estar alineados a su carácter y es poder conocer sus acciones aquí en la tierra para que yo sea un reflejo de esas mismas cosas. Así que hermanos, esta es la enseñanza que quisiera compartir con ustedes. Es primeramente para mí, pero nosotros hemos sido llamados a cosas más grandes, porque Jesús dijo, y aún cosas mayores harán en mi nombre. Aún cosas mayores, imagínense. Y hay mucha gente que todavía dice que no, que eso quedó para la iglesia primitiva, que cuando murió el último apóstol, ya los milagros, los prodigios, ahí terminaron. Y yo digo que no, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y el mandato es el mismo para la iglesia como para nosotros, porque nosotros seguimos siendo la iglesia de Cristo. Nosotros somos los representantes de su reino. Dice que nosotros somos embajadores del reino de los cielos y nosotros como embajadores tenemos que traer una noticia, tenemos que traer una narrativa que viene del cielo aquí en la tierra. Y cuando dijo, y recibiréis poder y me seréis testigos, es que nosotros debemos de seguir predicando, debemos de ir y predicar a las naciones, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro país. Pero esa predicación tiene que estar impregnada de dunamis, impregnada de poder, porque Él lo dijo, cosas mayores hará en mi nombre. Así que hermanos, a ponernos las pilas, a buscar de Él, buscar en intimidad, adorarle, buscar de su palabra y tener mayor conocimiento de lo que Él quiere para nosotros. Así que vamos con todo, unámonos, que la iglesia sea más fuerte, más firme y que el día que Él venga, venga por una iglesia compacta, más acorde a su carácter, más acorde a su mente, una iglesia sin tachas, sin manchas, sin arrugas y que nos encuentre haciendo lo que Él nos envió a hacer y que ya dejemos esas pequeñeces de lado para que podamos empezar a ver cosas aún mayores. Muchísimas gracias.